que hoy nos permite recibir a uno de los hombres que más ha trabajado durante años por la difusión del chamamé. Un artista cabal, un hombre querido por todos. Aquí está don Damasio Esquivel, su conjunto. A lo mejor uno cree tener la verdadera noción de la magnitud de la carrera de este hombre. Quizás yo me entusiasmo por haber sido parte de su vida. Quizás, no sé. Pero la verdadera dimensión, la que he venido recogiendo, fue con el público, con los colegas músicos, con los hombres del espectáculo folclórico. Ese dolor que manifestaban al saber de la noticia de su partida y esa ternura con la que lo recordaban y lo recuerdan, me hacen saber que lo que sembró musicalmente y humanamente fue mucho y bueno. Estas sencillas palabras no hacen más que reflejar cómo sonaba Damasio en toda su carrera, de cómo él fue creador y forjador de su propio estilo tocando el bandoneón, que fue renovando con el paso de los años, y cómo sentía el corazón de este baluarte necesario del chamamé. Viene a mi memoria ahora el recuerdo de cuando papá firmaba autógrafos a su público y ponía, con mi alma guaraní, Damasio Esquivel. Y ha de ser así nomás.